sea observada, y es más, le pidió también que sacara a la ministra de ese momento, Silvia Pesá. Esto y más en el siguiente reportaje de David Gómez Fernandini. Los millonarios aportes de los grupos empresariales más importantes del país a la campaña de Fuerza 2011 han desatado una tormenta sobre el sistema político peruano. Por un lado, grandes grupos empresariales contribuyendo con dinero en efectivo a las arcas del fujimorismo en plena campaña electoral. Y por el otro, una millonaria bolsa de aportes reunida por un gremio empresarial para financiar una campaña para evitar una supuesta amenaza chavista que se cernía sobre el Perú. El Perú tiene dos opciones: o vamos hacia adelante o vamos hacia atrás. Millonarias contribuciones económicas no declaradas por el fujimorismo ante el organismo electoral y que tienen un correlato con el comportamiento de la bancada fujimorista tanto durante el gobierno pasado como durante el tiempo que ostentaron una aplastante mayoría en el Congreso recientemente disuelto. No me sorprende porque era obvio, ¿no?, que si las bancadas actuaban como actuaban, defendiendo intereses claramente sesgados en favor de la gran empresa, era obvio que estaban pagando algún tipo de favor. Nadie aporta millones por la nada, ¿no? Es un hecho muy grave. Para mí inaugura un nuevo capítulo en la historia de la corrupción en el Perú. Lo que han dado es donativos, dádivas, con la finalidad de obtener beneficios en el futuro. Han comprado un partido político. La primera bomba llegó desde Credicorp. El último lunes, el presidente del directorio, Dionisio Romero Paoletti, declaró ante la Fiscalía que su holding, el grupo financiero más importante del Perú, hizo un aporte de nada menos que $3.650.000 a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, en efectivo y mediante varias entregas entre noviembre del 2010 y mayo del 2011. Según Romero, la decisión de aportar más de $3,5 millones a la campaña de Fuerza 2011 estuvo motivada por una preocupación sobre la posibilidad de que el chavismo, para él encarnado en la candidatura de Ollanta Humala, tomara el control del país. Un argumento parecido al de la CONFIEP, pero con algunas diferencias. El gremio empresarial hizo una bolsa de $2 millones entre las entidades que lo conforman para pagar una campaña publicitaria a favor de la inversión privada. Estos fondos, a diferencia de Credicorp, sí habrían sido bancarizados. La CONFIEP no financia partidos políticos y no financia candidatos. Eso creo que ha quedado claramente demostrado con estas declaraciones. Lo que los empresarios hagan con el dinero que lícitamente ganan tiene que responder a las actividades y a los intereses que cada uno quiera darle. El empresario José Graña, de Graña y Montero, reveló por su parte que la empresa contribuyó con $25.000 de los $240.000 que la Cámara Peruana de la Construcción aportó a la bolsa de la CONFIEP. La empresa Alicorp, subsidiaria del Grupo Romero, reveló que hizo un aporte de $200.000 a la bolsa de la CONFIEP para financiar la campaña publicitaria contra el chavismo. Hemos cumplido con nuestro deber como testigos de una investigación, hemos respondido todas las preguntas y por el carácter reservado de la misma, no pongo más declaraciones, pero agradezco mucho por su tiempo. En un comunicado que nos enviaron tras solicitarles insistentemente una entrevista, explican que participaron de la colecta de la CONFIEP con el fin de promover la economía de mercado y la inversión privada. Nadie aporta millones por la nada, ¿no? Eso de decir que yo estaba dando plata por miedo, por temor, porque estaba preocupado de que determinado candidato subiera al poder, eso no se lo cree nadie, pues, ¿no? Pero lo cierto es que hasta esa declaración implica una subestimación de la inteligencia de los peruanos. ¿Aportaron las empresas directamente a Fuerza 2011 o a la campaña de la CONFIEP con la finalidad de luego cobrar dichos aportes con leyes favorables a sus intereses? El caso de Alicorp es significativo, pues cuando se discutió la ley de alimentación saludable en el Congreso, la bancada fujimorista se opuso tenazmente a la aprobación de los octógonos, una postura compartida por buena parte de la industria alimentaria. El Congreso, a través de la Comisión de Defensa del Consumidor que presidía el congresista fujimorista Miguel Castro, se encargó durante un largo año de tratar de eliminar los octógonos y quisieron imponer un nuevo tipo de etiquetado, que es un sistema que nadie entiende, ¿no? Ahora los octógonos, a la luz de los pocos meses que tienen de vigencia, han demostrado que son un sistema claro, directo y conciso para que el consumidor sepa si compra o no compra de manera informada un producto. El fundador del Grupo Gloria, que también tiene una importante participación en el mercado de los alimentos, reveló esta semana que hizo un aporte personal de $200.000 a la colecta de la CONFIEP. Bloquear la ley de alimentación saludable y su reglamentación era uno de los objetivos de Fuerza Popular, que ya tenía un compromiso, al parecer, con este grupo Credicorp.
Y Alicor, que es una de las empresas importantes de este conglomerado empresarial, justamente iba a haber afectado sus intereses en relación a esta colocación de los octógonos en los productos que ellos comercializaban. Un dato que confirma el interés de la misma Keiko Fujimori en bloquear los octógonos surgió de una revelación que hiciera la propia ex candidata presidencial. Defenderemos los intereses del pueblo contra los lobbies y el poder de las grandes empresas. Con la bicameralidad. En agosto del año pasado, Keiko Fujimori reveló que se reunió en 2 oportunidades con el flamante presidente Martín Vizcarra poco después de que asumiera la presidencia. Le transmití el respaldo y nuestra actitud de colaboración para estos próximos años. Y que a nosotros nos interesaba decididamente que él haga un buen gobierno. Estas 2 reuniones que se llevaron. Vizcarra detalló de qué hablaron en la segunda reunión que sostuvieron en junio del 2018 y los pedidos expresos que le hizo Keiko Fujimori en aquella ocasión. Hablamos, por ejemplo, de la aprobación del reglamento de alimentación saludable, los octógonos, ¿no? Los octógonos, que era un tema que ella no estaba de acuerdo, incluso recomendó, sugirió reemplazar a la ministra de Salud, ¿no? Ella le pidió expresamente que usted cambie a la ministra de Salud. Sí, por supuesto. Me dijo de que no consideraba que era una ministra competente y que sin decirle nombres sería mejor que la cambie. O sea, la primera autoridad del Estado dijo que ella le había pedido eso y además le había pedido la cabeza de la ministra Silvia Pesá. Son declaraciones del presidente de la República. O sea, eso es una prueba contundente de cómo se mezcla la defensa de determinados intereses empresariales con la política en el Congreso. Entonces, al final tú no sabes si una ley se está dando o discutiendo para beneficiar a quién, ¿no? O sea, se supone que las leyes son para beneficiar a los ciudadanos, pero al final resulta con tantos ejemplos, claro, que eso no es cierto. El caso de los octógonos sería solo la punta del iceberg de un presunto esquema de financiamiento de campañas a cambio de favores legislativos. Las revelaciones de empresarios que aportaron tanto a la campaña de Fuerza 2011 como a la campaña organizada por la CONFIEP recién comienzan. Pero es posible establecer algunos paralelos entre el comportamiento de la bancada fujimorista y algunos intereses empresariales específicos. La congresista Rosa Bartra, por ejemplo, presentó un proyecto de ley para que los estudiantes de institutos pudieran trabajar hasta 4 horas diarias por un tiempo máximo de 3 años sin recibir ni un solo sol por la labor realizada. Tras las duras críticas que recibió su propuesta, Bartra no tuvo otra alternativa que retirar el proyecto de la llamada Ley Pulpín Fujimorista. Esas son afirmaciones terroristas, que lo único que están buscando es desinformar y desinformar de manera alevosa. El proyecto de Bartra había recibido el respaldo de la CONFIEP y otros gremios empresariales. El fujimorismo y la CONFIEP también se opusieron a la aprobación de la llamada Ley Antielusión, una norma elaborada por el gobierno que se proponía evitar la millonaria fuga de impuestos de las grandes empresas a paraísos fiscales. Los congresistas fujimoristas Miki Torres y Rosa Bartra intentaron sin éxito modificar la norma en favor de las empresas que iban a verse afectadas. Ha habido una coincidencia, por decirlo generosamente, pero siempre han compartido los mismos objetivos. La CONFIEP ha tenido un aliado permanente en la bancada de Fuerza Popular para sus objetivos y sus intereses. En realidad, Fuerza Popular se ha desempeñado como una bancada de la CONFIEP, se ha desempeñado como una bancada de los grandes intereses empresariales. El expresidente de la CONFIEP, Roque Benavides, reveló esta semana ante la Fiscalía que la minera Buenaventura también aportó a la bolsa de la CONFIEP. Aportaron a una campaña en favor de la empresa privada. Y eso fue lo que aportó Compañía Mina Buenaventura. No aportó a ninguna campaña política. ¿Y cuánto aportó Buenaventura? $200.000. ¿A qué Fujimori específicamente? No, pero no sea malito. No, pues no. Nosotros no hemos apoyado a ninguna campaña política. Ahora sabemos que Buenaventura aportó $200.000 a la campaña de la CONFIEP y la minera Volcan hizo otro aporte de $260.000 a la misma bolsa. ¿Podría eso explicar por qué la congresista Úrsula Letona presentó un proyecto para flexibilizar los mecanismos de consulta previa a las comunidades donde las empresas extractivas planean operar? Úrsula Letona y otros fujimoristas con vínculos con las cooperativas de ahorro también estuvieron detrás del intento de sabotear la propuesta de ley del Ejecutivo para que la Superintendencia de Banca y Seguros fiscalice a las cooperativas. Yo no sé qué hay, presidente, yo no sé qué lobby hay. Incluso hubo propuestas del Ejecutivo que durmieron el sueño de los justos en el Congreso o iban y venían de comisión en comisión sin que pasasen a debate en el Pleno. La ley de medicamentos genéricos fue encarpetada
Y la ley de antimonopolio fue encarpetada, y de no ser porque han salido por decreto de urgencia, no tendríamos ni la ley de medicamentos ni la ley de antimonopolio. O sea, ¿qué nos dice eso del Congreso? Que no funciona o que hace un trabajo lamentable cuando está copado por intereses subalternos que responden a otra clase de preocupaciones, pero no el bienestar del ciudadano. 8 votos a favor. Los ataques primero a la ley universitaria y durante este gobierno a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU, también revelan la defensa de intereses por parte de congresistas no solo del fujimorismo, sino de diferentes bancadas. Congresistas que aparentemente no eran dueños de universidades y sin embargo eran acérrimos opositores a la ley. ¿Qué estaba detrás de ello? Si lo que buscábamos era el bienestar, lograr una universidad de calidad, lograr una educación mejor, etcétera, ¿por qué podían estar opuestos? Y evidentemente porque tenían grandes deudas que pagar. Las revelaciones de los directivos de las grandes empresas y conglomerados revelan claros nexos entre el poder económico y el poder político. Todo apunta a que el dinero destinado directamente a las arcas del partido y el utilizado para financiar una campaña publicitaria para supuestamente defender el modelo económico de amenazas chavistas tuvieron un correlato en la promulgación de leyes que favorecieron a estas empresas y en intentos infructuosos por petardear iniciativas que podrían afectar sus dividendos. Creo que acá nos hemos despreocupado de la gente. Y ese es el gran problema. Miren lo que está pasando en Chile, miren lo que está pasando en Bolivia, miren lo que está pasando en Ecuador. Estamos creándonos como un lunar, pero han habido algunas válvulas de escape. Como el cierre del Congreso. Como el cierre del Congreso, y eso ha amainado un poco el problema. Pero estén alerta los empresarios, que esto puede cambiar cuando el pueblo comience realmente a hartarse y sentir que la desigualdad se va incrementando mucho más en nuestro país.